que dicho programa, porque es un programa, tiene. Entonces vamos a ver, para empezar, un driver, como les estaba comentando hace poco, no es más que un software que lo que se encarga es de controlar ciertos dispositivos de nuestra computadora. Ponía de ejemplo una webcam. ¿Qué es una webcam? Por otras palabras, es una cámara web la que nos permite visualizar la imagen. En el hecho o en el caso de las laptops, la webcam viene ya incorporada en nuestra computadora, lo que quiere decir que el driver o el software que la controla automáticamente viene preinstalado. Pero en el caso de que yo tenga una computadora de escritorio y necesita ponerle una webcam, siempre me va a traer un CD de instalación, mediante el cual yo voy a instalar los drivers o los controladores necesarios para yo poder utilizar mi cámara. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Cuando nosotros compramos una impresora, siempre viene un CD, ¿verdad? Hagan con la cabeza así. Sí, ¿verdad? Siempre nos viene un CD. ¿Para qué nos sirve este CD? ¿Qué pasa si usted instala la impresora y no coloca el CD? La impresora o la fotocopiadora, lo que sea, no le va a funcionar. ¿Por qué no le va a funcionar? Porque los drivers o los controladores que permiten que mi computadora reconozca la impresora y la pueda usar, no están instalados. Entonces, esto es un driver. Lo mismo pasa con todos y cada uno de los componentes internos que nuestra computadora tiene. En el caso de Noresli, perdón, de Clarisa, la sigo confundiendo, ¿sí? En el caso de Clarisa, su problema es que me imagino que alguien tocando lo que hizo fue que le borró el driver o deshabilitó el driver de red. O pasa mucho cuando la computadora tiene virus. Entonces, por lo general, lo primero que se infectan son este tipo de archivos. Los archivos de sistema. Entonces, ¿qué pasa? El antivirus, al detectar que un archivo del sistema tiene un virus, lo que hace es que lo elimina, lo borra. Y al borrarlo por ende, ¿qué pasa? Pierde los drivers. Entonces, deja de funcionar tal dispositivo. A continuación voy a explicarles cómo verificar, para los primeros que se vienen uniendo, cómo verificar si mi computadora tiene todos y cada uno de los drivers necesarios para poder funcionar. Primer paso, usted tiene que abrir una ventana de explorador. ¿Qué es un explorador? Es cuando usted entra a mi PC. Lo puede hacer desde aquí, presiona la carpetita, se le va a abrir la carpeta que todos sabemos, o puede presionar Windows más G y se le va a abrir la misma carpeta. Una vez estoy en el explorador de Windows, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a ir a equipo, voy a dar un clic derecho, luego propiedades. Una vez se me abra esta ventana, que es la ventana de configuración del sistema, donde me indica el tipo de Windows que estoy utilizando, me indica el tipo de procesador, me indica cuánto tengo de memoria RAM instalado, qué tipo de sistema operativo hay. A ver, ¿cuántos tipos de sistema operativo existen? Alguien que me diga, que habilite y me diga y vuelva a deshabilitar. Alguien, algún valiente que me indique cuántos tipos de No sistema escuché, operativo. profesor, repítalo, no escuché nada. Tipo de sistema operativo. ¿Cuántos tipos de sistemas operativos hay? ¿Y cuáles son? Me estaban llamando, pero no sé. Creo que ese silencio le tuvo que decir muchas cosas, profe. Ok. Hay dos tipos de sistemas Profe, operativos. 2. Correcto, hay dos. ¿Cuáles son, Justin? 32 y 64. 22 y 64 bits. Correcto, esos son los dos tipos de sistemas operativos que nosotros tenemos, de 64 y de 32 bits. ¿Cuál es la diferencia? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas operativos? ¿O cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Vamos.
no saben, solo díganme, no sé, yo explico, por eso les estoy explicando. No es parte de mi clase. No sabemos. Explíquenos, estamos oxidados, tenemos tiempo de no ir al colegio. Que eso no tiene nada que ver. No te había visto Tiene con mucho el que fleco ver. así. No me gusta ponérmelo así. Tiene mucho que ver, profe, porque en el colegio nos preguntaban casi seguido eso. Y ahora es como que, hagámoslo. Y yo, Estamos viendo series. Bueno, yo no, sí. yo no. Ah, Normalmente yo no. Ya no, fíjate. Al principio sí, ahora Te voy a paso decir que afuera en la sí. hamaca. Vaya, Paso afuera en la hamaca. ok. Shh. Ya, Clarisa. Gracias. Se regó. Dije que si a Clarisa la dejo, habla demasiado. Vamos a ver, entonces, principal, cuando uso uno y cuando uso el otro. Para empezar, voy a utilizar el Windows de 32 bits cuando la capacidad de memoria RAM es menor de 4 GB. Y cuando no me exija mucho los programas que yo voy a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar un Windows de 32 GB. Cuando sea menor de 4 y su exigencia no sea mucha. Entonces, por ende, voy a utilizar el Windows de 64 bits cuando mi memoria RAM sea mayor de 4 GB y tenga un procesador un poco más o menos fuerte, el cual me permite ejecutar aplicaciones que pidan un poco más de la exigencia de la computadora. Esta es la diferencia entre el de 64 y entre el de 32 bits. Por lo general, la gente que utiliza 64 bits es porque utiliza bastantes aplicaciones poderosas. En mi caso, digamos, yo utilizo 64 bits porque ya les voy a enseñar qué estoy utilizando. Aquí, si ustedes ven, tengo Photoshop. Por aquí tengo el de Android Studio, que les comentaba que Android Studio es para crear aplicaciones de Android. Aquí está Android Studio. Tengo este que es un IDE para programar. Entonces son aplicaciones que requieren de bastante memoria RAM, bastante procesador. Entonces por eso se utiliza un microprocesador de 64 bits. Pero volvamos a lo que estábamos. Estamos aquí, dijimos que entramos aquí, checamos las propiedades de la máquina. Esta parte de aquí para abajo es más que todo parte de red. ¿A qué me refiero? Si estás conectado a una red, si tenés un grupo de hogar creado en el cual se comparten archivos, eso ahorita no lo tocamos porque igual no me corresponde a mí, a mi clase, pero lo van a ver más adelante, en redes, si Dios lo permite. Entonces el siguiente paso para poder ver si mi computadora tiene todos los drivers es entrar al administrador de dispositivos. Aquí me va a cargar esta ventana. Una vez yo tengo cargada esta ventana, para comprobar si tengo todos mi driver, por ejemplo, en el caso decíamos de Clarisa, ella necesita saber si tiene los drivers de red. Entonces vamos a dar clic donde dice adaptador de red. Si usted se fija, a mí no me falta ningún driver. ¿Por qué sé que no me falta ningún driver? Porque no me aparece ninguno de estos iconos con un signo de interrogación o en rojo. El primero, si usted lee, dice Bluetooth Device. ¿Qué es el Bluetooth Device? El Bluetooth Device es el software o el driver que controla el dispositivo de Bluetooth. El siguiente, el Broadnet Link, es el que me controla el driver de red. Es el driver de red. Es el que me permite conectarme a internet a través de un cable. El siguiente, el Atheros Wireless Network Adapter, es el driver de red siempre, pero inalámbrico. Pues en este caso hablamos del Wi-Fi. Y todos los siguientes son unos mini puertos que cada uno de estos necesita para ejecutar. En este caso. A ver, ¿cómo nos apareciese un dispositivo que no tiene su driver? Así como este, ¿eh? Dice otros dispositivos y nos aparece con ¿qué? Con un signo de interrogación. Clarisa. Habla en clase, habla en la videoconferencia. Profe, ¿Mande? disculpe que me salí un momento de la conversación. Es que me acaba de decir mi hermana
no me había dado cuenta que antes teníamos otro Windows aquí colocado con la computadora y pusimos otro, pusimos el Windows 7 Ok, y antes no tenía este. Entonces, que como es antiguo el Windows, yo ni siquiera sabía que tenía este Windows. Hace poco yo tenía el 10. Entonces, ahorita que tiene el 7, dice mi hermana que no lo lee, que no del drive. Entonces, no sé si usted viene al colegio, estos días está viniendo y si me puede dar el Windows 10, así de casualidad, por favor. no, lo mejor que voy a hacer es ponerla a buscar el driver, porque lo que pasó fue eso, cuando usted formateó, perdió los drivers, pero igual, si usted no quiere buscar el driver, yo le consigo el Windows Es 10. que no me aparece, solo me aparece, ya hice todo, así como usted ya haciéndolo todo, no me aparece nada, solo me aparece adaptador de pantalla, controladores de almacenamiento, de bus, de sonido, de imagen, No le de aparece nada. interfaz, no, me está diciendo que se lo diga. Ajá. Claro, este es raro, porque tendría que, aunque no tuviese el driver, tendría que aparecerle. A Pero menos no me que lo esté lee. desconectada la tarjeta de red. No, sí está conectada, creo. Pero es Uno que es una todo en mañoso. uno o es una máquina de escritorio que tiene Máquina de CPU, escritorio. tiene CPU Completa, y tiene máquina. monitor. Sí. Ah, ok, entonces yo le voy a conseguir el Windows 10 y le aviso cuando se lo llevo. Gracias, profe. Ok, entonces ya, Sí, ya les di tranquilo. una pequeña clasecita de taller en cuanto a la parte esta de buscar lo que es un driver, de cómo buscar un driver. ¿Estamos claros ahí? ¿Tienen alguna consulta? O sea que ahí podemos ver cualquier error que tenga la computadora, ya sea bien, ¿cómo le puedo decir? Que se pueda tocar y que no se pueda tocar al mismo tiempo. O sea, hardware y Correcto, en el caso, no es que recuerde que tenemos hardware y tenemos software. Ajá, Aquí por lo puede mismo. haber toda la parte de hardware, Ajá. tanto lo que esté afuera o lo que esté adentro. Por ejemplo, el ATAP ID, ¿para qué sirve este? Este es el controlador de mi disco duro. O sea, si yo no tengo instalado este driver, mi computadora no va a leer los discos duros, que es algo que está interno. Al igual, si usted se fija aquí dice entrada y salida de audio. Aquí está el driver, perdón, de los altavoces y el driver de los micrófonos, del micrófono. Si esto no está instalado, yo no pudiera estar hablando con ustedes porque el micrófono me saldría totalmente deshabilitado. Otra pregunta para pasar ya al tema de lo que es programación 3. ¿Los demás? ¿Nadie? No. Bueno, ok. ¿Seguros? Ok. Pregunten, jóvenes. Isel, hola, bienvenida. ¿Por qué hay solo 1, 2, 3, 8. 4, 5, 8 personas y somos 15? Ay, Somos Jesús. 15, pero vamos a ver. 8 menos 3. No, perdón. 15. 15 somos, ¿verdad? Menos 3. Son 12. 2. ¿Por qué digo menos 3? Porque Kimberly, Víctor y Gabriel no dan señales de vida. Ah, con Gabriel, ¿se acuerda que hablamos, perdón? Me dijo que ya está en su casa y que estaba copiando todo y se lo iba a entregar a usted y al profesor. Fue lo único que hablamos de ahí. Sí, yo hablé con él y me dijo que me lo iba a entregar el viernes, pero sigo esperando. Pero no sé qué viernes, de qué semana, de qué año, de qué mes. ¿De qué mes? Sí, entonces, eso. A ver, entonces como aquí veo que no hay preguntas, chavos, no tenemos preguntas, entonces hoy sí voy a pasar a lo que es programación 3, que en sí es mi clase. Dele, pero gracias, profe. Listo, Clarisa, le aviso. Vamos a ver en programación 3. Recuerden que antes de empezar la cuarentena, empezamos a ver lo que era base de datos en MySQL. Vimos lo que es MySQL, vimos lo que es una base de datos, etcétera. Igual creo que pudimos acceder al OneServer y lo que es a PHP, a una base de datos en PHP con Python. Ahora, voy a dar una retroalimentación de todo para que estemos al día y podamos empezar como se debe. Para empezar, dijimos que íbamos a utilizar este programa. Se llama OneServer. ¿De dónde descargamos OneServer? El OneServer lo descargamos de esta página, OneServer Download.
Si quieren les envío la dirección para los que no los tengan, la puedan tener a mano y lo puedan descargar. Aquí, o sea, no es nada complicado. Aquí creo que la mayoría ya saben cómo descargar un software. Aquí solo le van a dar donde dice download, le va a descargar y lo instala, normal, como un programa normal. Una vez usted tenga instalado el software de OneServer, entonces el siguiente paso es ejecutarlo. Vamos a darle doble clic, nos va a pedir permiso para poder ejecutar este programa y se va a ejecutar. Recuerden, una vez se ejecuta, en la parte de abajo nos va a aparecer el icono de OneServer. Esto solo lo... Okay. Recuerde que si el icono está en rojo, significa que no se está ejecutando ningún servicio. ¿Cuáles son los servicios que nosotros necesitamos? Necesitamos el servicio de PHP, el servicio de Python y el servicio de base de datos locales. ¿Cómo activo estos servicios? Simplemente le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice iniciar los servicios. Lo que va a hacer esto es que me va a iniciar todos los servicios automáticamente. Si usted se fija, ¿en qué color está ahora la W? Está de color verde. Lo que me indica que los 3 servicios que yo necesito ya se están ejecutando. Siguiente paso, para poder abrir una base de datos o trabajar una base de datos, lo que yo voy a hacer es que voy a dar siempre clic derecho. Luego le voy a dar clic donde dice PHP My Admin. Le doy clic. Una vez le doy PHP My Admin, me va a abrir un local, un explorador con una base de datos así en red, pero local, trabajado por PHP. PHP My Admin. Aquí, ¿cuáles son los pasos para ingresar? Simplemente usted va a poner root de usuario y la contraseña la va a dejar en blanco. Y le va a dar continuar. Y le va a cargar. En este caso, estoy dentro del administrador de bases de datos de PHP. Aquí estoy dentro. Esto ya lo vimos, pero igual, esto, como les digo, estoy dando un repaso. En la parte izquierda de mi pantalla, enfoquémonos, voy a ver las... Perdón, que están quemando basura, que hay una cantidad de humo horrible. Voy a ver las bases de datos que yo tenga creada en mi computadora. En este caso, tengo una de inventario que no la terminé, solo la creé. Aquí la tengo. Si yo quiero crear una base de datos nueva, me voy a ubicar donde dice nueva base de datos. Aquí arriba dice nueva. Doy un clic. Aquí me va a pedir número 1, nombre de la base de datos. Vamos a crear una base de datos nueva. Vamos a ver, miren. Solo tengo 10 minutos porque es una versión gratuita. Entonces, al cortarse la reunión, voy a volver a crear otra para que nos unamos. ¿Entendido? Por favor. Ok, vamos a ver hasta dónde me da chance. Voy a decir alumnos. Así se va a llamar la base de datos. Alumnos. Esto lo dejamos tal cual está y damos crear. En este caso, ya tengo creada mi base de datos. Eso es sencillo. Si usted recuerda, nosotros estuvimos viendo esto a través de ¿qué más bien? De una sentencia de MySQL. ¿Cuál era la sentencia para poder crear una base de datos? Yo le decía, si usted se fija, le decía create database, le decía el nombre, ahora vamos a crear profesores. Profesor. Y esto era todo. Y ejecutaba la consulta. Y esto lo que hacía era que me creaba una base de datos, pero ¿a través de qué? A través de código. Mira, profesores y alumnos. Ya vimos las dos formas posibles por las cuales yo puedo crear una base de datos. Puedo crear una base de datos tanto automáticamente como a través de código. Esto va a depender de la cantidad de complejidad que yo le quiera dar a mi trabajo. ¿Por qué le digo la cantidad de complejidad? Porque el estar escribiendo código se me va a resultar mucho más tedioso.
que solo venir y manipular la base de datos directo. En este caso, alumnos. Ustedes fijan, yo aquí tengo la opción de colocar nombre, el nombre de un campo. Y decir hasta cuántos campos puedo tener. Vamos a ponerle que vamos a tener un máximo de 10 campos. Para que podamos agregar y si alguno nos llega a faltar, podamos ir agregando. Vamos a ver, al chat, vamos a ir ayudando. Aquí hay un chat, vayan escribiéndome qué campos son necesarios para la tabla alumnos. Ya estoy en el chat. Entonces usted escríbame qué campos debo utilizar en la tabla alumnos. Por favor. Apoyémonos. Quiero que la clase sea más participativa y no que yo solo esté bla, 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 bla. Entonces, recordemos que la base de datos lo que va a hacer es almacenarme la información de los alumnos. Correcto, Clarisa, nombre es 1. Pero ¿cuál es el principal y el primer campo que yo necesito crear? ¿Alguien que me ayude? Al otro chat, el chat del sistema, el chat de Zoom, no al chat privado. Correcto, el primer campo que yo tengo que crear es ID alumno. ¿Qué es el ID alumno? En este caso es el campo clave o el campo ID por el cual voy a poder reconocer, identificar, No, mami, deja ahí. por el cual voy a poder identificar cuál es mi alumno. Entonces le doy ID alumno, le doy continuar. Aquí, no, perdón, me confundí ahí. Esta es la tabla alumno. Ahora aquí sí empezamos con lo que son a crear los campos. Decíamos que el primero sí era un ID alumno. Está bien que sea integer. Así Profe, mande. no es necesario que vaya el guión abajo, ¿o sí? No es necesario. Cuando yo coloco el guión es porque quiero que se vea así, pero no es necesario si es así o así. Solo es para no poner un espacio, porque si usted pone espacio, entonces le va a tirar un error. A ver, ¿está bien que sea un tipo de dato integer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contesten. Sí. Ok, sí. ¿Por qué, Clarisa? Porque así podemos añadir todo lo que queramos. O sea, ilimitadamente. No. ¿Alguien que me ayude? No. No. Oh. Recuerde que cuando hablamos de tipo, nos referimos al tipo de datos que va a almacenar. En este caso, como es un ID, Número impar. Solo va a almacenar números. Correcto, Evi, solo va a almacenar números. Entonces, sí está bien que sea un tipo de dato integer. Longitud o valores. ¿A qué me refiero con longitud o valores? La cantidad de Me números. refiero a cuántos números es lo máximo que yo quiero que almacene. Lo máximo en un ID son 12 números. Predeterminado, eso lo vamos a dejar ninguno, igual que cortejamiento, son cosas que no nos interesan. Ahora aquí vamos a pasar a lo siguiente. Nulo. ¿Qué se refiere con nulo? Si yo tengo así, sin marcar, quiere decir que yo voy a aceptar valores nulos. ¿A qué me refiero con un valor nulo? A que yo pueda dejar el campo en blanco sin introducir información. Según lo que les he explicado del tipo de ID o de ID, ¿puedo dejarlo en blanco? ¿Sí o no? No. No lo puedo dejar en blanco porque el ID del alumno es el cual yo voy, es con el cual, perdón, yo voy a identificar a mi alumno en todas y cada una de las tablas. Entonces lo cliqueo y le digo, no quiero que sea nulo. Aquí lo vamos a dejar. Recuerde que aquí vamos a identificar que va a ser una llave primaria. Me dice que va a ser una primary key, solo doy continuar.
¿Qué es una llave primaria? ¿Para qué sirve una llave primaria, dijimos? Sí están oxidados. Es el pilar de la tabla en sí. Correcto, es el pilar de la tabla, o sea, a través del ID, yo voy a identificar esa tabla en todas mis otras tablas. Recuerde que estas son bases de datos relacionales. ¿A qué nos referimos cuando digo bases de datos relacionales? Que una tabla está relacionada con otra tabla mediante las primary key o llaves primarias. Seguimos creando el campo. Sí. Dígame, Evi. No. Ok, seguimos creando el campo. ¿Qué tenemos? Este ahí. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es ahí? Nadie. Cuando nos referimos a las iniciales AI, es autoincrementable. ¿A qué se refiere cuando digo autoincrementable? Que solo con el ID se puede incrementar lo demás de la tabla. Solo, sí, pero ¿qué es autoincrementable? Correcto, que va creciendo o que va sumando, digamos, si empieza en 1, el siguiente automáticamente va a ser ¿qué? 2. 2. El siguiente automáticamente va a ser 3. El siguiente va a ser 4. Y así sucesivamente. En este caso no lo vamos a marcar por el hecho que el ID nosotros lo vamos a ingresar. No va a ser un ID autoincrementable. Porque cuando yo lo dejo autoincrementable es cuando solo quiero llevar el registro de cuántas personas tengo. Y aquí no agregamos un campo para cuántas personas tengo. Entonces lo vamos a dejar así, no lo vamos a poner autoincrementable. Y lo demás es opcional. Comentario, virtualidad, mover columna, eso es opcional. Falta 1 minuto 11 para que se corta, me queda chance para explicar el siguiente. El siguiente sí es nombre, pero aquí podemos tener dos opciones. Podemos poner, digamos, nombre o nombres y decir primer y segundo nombre. Y en la siguiente, poner apellidos. O tenemos la opción de poner totalmente nombre completo como campo. ¿Cuáles creen ustedes que sería la mejor opción? Nombre completo, para no abarcar tanto campo. En un solo campo, para que se almacene en un solo campo. ¿Los demás qué opinan? ¿Está bien? Justin, Sí. ¿sí? Giselle, ¿usted qué opina? ¿La va entendiendo? ¿No la va entendiendo? Hable, Giselle. Quiero escuchar su voz. No, no lo entiendo. ¿No la entiende, Giselle?